Donald Trump es una de las figuras más polarizantes de la política y los negocios modernos, y gran parte de esa imagen pública gira en torno a su riqueza. Durante décadas, Trump se ha presentado como un multimillonario hecho a sí mismo, alguien que comenzó prácticamente desde cero, salvo por un pequeño préstamo de $1 millón que habría recibido de su padre. Sin embargo, cuando se analiza con mayor profundidad el origen real de su fortuna, queda claro que la historia es mucho más compleja y que el papel de su padre, Fred Trump, fue decisivo no solo en el despegue económico de Donald, sino en la construcción misma de su imperio inmobiliario. La historia de la riqueza de Donald Trump no comienza con él, sino casi un siglo atrás, con el ascenso de su padre. Fred Trump perdió a su padre cuando tenía apenas 12 años, lo que lo obligó a trabajar desde muy joven y a aprender rápidamente cómo moverse dentro del mundo de la construcción. Para cuando tenía alrededor de 20 años, ya había construido su primera vivienda residencial, ingresando a la industria en un momento histórico particularmente favorable. A comienzos de la década de 1930, el presidente Franklin D. Roosevelt impulsó el New Deal, un conjunto de políticas económicas que, entre muchas otras cosas, buscaban fomentar la construcción de viviendas mediante préstamos baratos y subsidios estatales. Fred Trump supo aprovechar este contexto como pocos. Desde los años 30 en adelante, Estados Unidos aplicó subsidio tras subsidio al sector vivienda, primero con el New Deal, luego con la construcción de viviendas paramilitares durante la Segunda Guerra Mundial y finalmente con el enorme auge inmobiliario de la posguerra impulsado por el GI Bill. En apenas 3 décadas, la tasa de propiedad de vivienda en Estados Unidos aumentó cerca de un 20%, y en ese proceso, Fred Trump acumuló una fortuna significativa, en gran medida gracias al dinero proveniente del Estado. Solo en 1949, la Administración Federal de Vivienda le otorgó préstamos por $26 millones para construir 2 grandes complejos de apartamentos en Brooklyn, Shore Haven y Beach Haven. Lo verdaderamente relevante no es que Fred Trump se enriqueciera utilizando dinero público, algo bastante común en el desarrollo inmobiliario estadounidense, sino que desde relativamente temprano comenzó una estrategia sistemática para transferir riqueza a sus hijos. Antes incluso de construir esos complejos, Fred Trump compró los terrenos a través de su propia empresa y luego los transfirió a fideicomisos cuyos beneficiarios eran sus hijos. De ese modo, su empresa constructora debía arrendar la tierra a dichos fideicomisos mediante contratos de arrendamiento de largo plazo, lo que garantizaba ingresos constantes para sus hijos durante décadas. En el caso de Shore Haven y Beach Haven, estos contratos generaban más de $60,000 anuales durante 99 años, beneficiando a Donald Trump cuando aún tenía apenas 3 años de edad. Ese mecanismo fue solo el inicio. Durante los siguientes 20 años, Fred Trump comenzó a transferir directamente los edificios a sus hijos. Compraba terrenos mediante sociedades interpuestas, construía con dinero del gobierno y luego regalaba las acciones de esas empresas a sus hijos. Aunque el esquema no era especialmente sofisticado, implicaba impuestos a las donaciones que, según los registros, Fred Trump en gran medida evitó pagar. De los 8 edificios transferidos de esta manera, solo en uno consta el pago completo del impuesto correspondiente. En un caso específico, un edificio construido en 1968 por $2,5 millones, Fred regaló al año siguiente el 15% de la sociedad a cada uno de sus hijos, pagando apenas una fracción del impuesto que legalmente correspondía. A lo largo de los años 50 y 60, el estado de Nueva York persiguió a Fred Trump en varias ocasiones por subdeclarar impuestos, pero estos problemas no le impidieron seguir accediendo a enormes subsidios públicos, en gran parte gracias a sus conexiones políticas. Fue en este periodo cuando desarrolló su proyecto más ambicioso, Trump Village, para el cual recibió $50 millones del estado de Nueva York. Más adelante, ese proyecto también sería transferido a Donald por medios altamente cuestionables. Tras graduarse de la universidad en 1968, Donald Trump comenzó a trabajar directamente para su padre, y es a partir de ese momento cuando la transferencia de riqueza se acelera de forma notable.
En 1972, Donald y Fred formaron una sociedad para obtener un préstamo de $8 millones y construir Prospect Tower. Aunque Fred realizó la mayor parte del trabajo, la mayor parte de las ganancias fue para Donald, quien además cobraba honorarios por consultoría, gestión y hasta por el alquiler de los aires acondicionados del edificio. Para 1975, Donald recibía más de $300,000 anuales solo de ese inmueble, y para cuando tenía 29 años ya había recibido cerca de $9 millones de su padre. Más allá del dinero, el objetivo de Fred era construir una imagen pública para Donald. En un perfil publicado en 1976, se estimaba que Donald tenía un patrimonio neto de $200 millones, aunque en realidad muchos de los proyectos atribuidos a él eran propiedad de su padre. A finales de los años 70, Donald ocupaba el cargo de presidente de la organización Trump. Recibía un salario considerable y además préstamos constantes de las empresas de Fred. Solo en 1979 recibió préstamos por $3 millones, estructurados de tal manera que el interés se pagaba de inmediato y el capital nunca tenía que devolverse, permitiéndole quedarse con el dinero indefinidamente. Estos préstamos financiaron los primeros grandes proyectos de Donald en Manhattan, incluyendo la transformación del Hotel Commodore en el Grand Hyatt y posteriormente la construcción de la Torre Trump. Durante los años 80, Fred ideó nuevos esquemas para beneficiar a sus hijos, transfiriendo hipotecas de al menos 14 propiedades a fideicomisos controlados por ellos, lo que convirtió a Donald en una especie de banquero que cobraba intereses sin haber otorgado realmente los préstamos. Para finales de esa década, Donald había recibido cerca de $50 millones del imperio de su padre, lo que lo llevó a asumir riesgos cada vez mayores, como la compra del Hotel Plaza y su incursión en aerolíneas y casinos. Cuando los negocios de Donald comenzaron a colapsar a principios de los años 90, fue nuevamente Fred quien acudió al rescate. Aportó millones de dólares para evitar que los casinos incumplieran pagos antes de reestructuraciones por quiebra. Parte de este dinero se canalizó de formas indirectas, como la compra de fichas de casino por millones de dólares sin realizar apuestas, o la compra y posterior reventa a pérdida de participaciones en propiedades de Donald. Todo esto ocurrió mientras Fred, ya con problemas de salud y síntomas de demencia, aceleraba la transferencia final de su riqueza para evitar impuestos a la herencia. En los años 90, los hijos de Fred crearon empresas de mantenimiento y gestión que drenaron efectivo del imperio inmobiliario mediante sobreprecios artificiales. Finalmente, al momento de transferir las propiedades, contrataron tasadores que subvaloraron drásticamente el portafolio, reduciendo complejos con miles de unidades a valores irrisorios. Gracias a estos métodos, transferir todo el imperio inmobiliario de Fred costó apenas $20 millones en impuestos. Cuando Fred murió en 1999, tenía solo $2 millones en el banco y todo su legado estaba en manos de sus hijos. Lo irónico es que apenas 5 años después, Donald convenció a sus hermanos de vender todo el portafolio por $700 millones, poniendo fin al imperio que su padre había construido durante 7 décadas. Desde entonces, Donald Trump continuó haciendo negocios y hoy su patrimonio se estima en torno a los $3,000 millones, lo que demuestra que, aunque recibió un impulso enorme, también logró expandir su riqueza por cuenta propia. Más allá de la legalidad de estos métodos, muchos de los cuales ya no pueden ser perseguidos judicialmente por haber prescrito, esta historia ilustra una realidad más amplia. La evasión y elusión fiscal son prácticas profundamente arraigadas en el sistema inmobiliario de Nueva York. Existen propiedades valuadas en cientos de millones de dólares que pagan menos impuestos que una vivienda promedio, con tasas efectivas absurdamente bajas. Y entender cómo ocurre esto es clave para comprender no solo el caso Trump, sino el funcionamiento real del poder económico en las grandes ciudades. En conclusión, la fortuna de Donald Trump no puede entenderse como el resultado de un camino individual ni de un éxito aislado, sino como el producto de un contexto económico muy específico y de una estrategia familiar cuidadosamente diseñada. Su riqueza se construyó sobre la base de un sistema que durante décadas facilitó créditos baratos, subsidios estatales y beneficios fiscales al sector inmobiliario, y que su padre, Fred Trump, supo aprovechar de forma excepcional.
Lejos de empezar desde cero, Donald recibió desde muy joven ingresos constantes, propiedades, préstamos encubiertos y apoyo financiero directo que le permitieron asumir riesgos que la mayoría de las personas simplemente no podría asumir. Este caso muestra con claridad cómo la acumulación de grandes fortunas suele estar ligada no solo al talento o al trabajo personal, sino también al acceso temprano al capital, a las conexiones políticas y al uso inteligente y muchas veces agresivo de las reglas del sistema económico. Donald Trump logró expandir y mantener su riqueza porque partió desde una posición privilegiada, construida durante décadas por su padre, dentro de un modelo que favorecía a quienes ya estaban cerca del poder y del dinero. Entender este contexto no es solo entender la historia de una familia, sino comprender cómo funcionan realmente la economía inmobiliaria y la concentración de riqueza en las grandes economías modernas.